Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tormenta de viento en el lago, y le anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertándole él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Esta mañana o tarde quiero hablarles acerca de esa palabra que Jesús dijo a sus discípulos antes de entrar en la barca, la cual fue: pasemos al otro lado. En el lago de Galilea era muy famoso por sus repentinas y furiosas tempestades. Frecuentemente estaban las tormentas al acecho, y estas tormentas eran muy conocidas por los discípulos, que muchos de ellos, recordemos, eran pescadores. Y ellos sabían acerca de esas tormentas, pero nunca se habían adentrado tan dentro de este lago para experimentar estas tormentas. Incluso cuando ellos veían que las tormentas venían, lo primero que hacían era refugiarse y no navegar por miedo a que pudieran hundirse. Llegó la noche, dice la palabra, y él le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Él, como hombre, estaba cansado, así que él decidió subir con sus discípulos y aprovechar este trayecto para poder descansar. Dice la palabra también que en pleno trayecto, mientras ellos navegaban hacia el otro lado, se desató una gran tormenta, un viento que hizo peligrar la barca, la golpeó tanto que comenzaron a hundirse. Y no solamente eso, sino, dice la palabra, que corrían gran peligro. En el caminar diario de nuestras vidas, hermanos, encontraremos tormentas que golpearán nuestras barcas. Navegaremos en medio de olas impetuosas. Nos veremos al borde del naufragio, pero confiemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: pasemos al otro lado. Jesús dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Pasemos al otro lado son palabras que nos animan en medio de la tormenta. Dice el versículo 23: pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y anegaban y peligraban. El término seísmo se traduce como tempestad y significa una fuerte sacudida o algo agitado fuertemente. En estos momentos los discípulos estaban siendo agitados fuertemente, estaban siendo sacudidos por las olas del mar, por la tormenta que se había desatado. Por lo tanto, imaginémonos a ellos en esta experiencia, en esta nave navegando, y ellos atemorizados al ver las fuertes olas que se levantaban, al ver el fuerte viento, cómo azotaba esa pequeña barca, cómo los movía de un lado para otro. Dice la palabra que ellos empezaron a atemorizarse, empezaron a tener miedo. No es fácil seguir a Cristo. Aquellos que digan que seguir a Cristo es fácil, déjenme tomarme una foto con ustedes para el Facebook, porque la verdad, seguir a Cristo no es fácil. Quienes se embarcan con el Señor deben esperar tormentas en el viaje. Quienes siguen al Señor deben esperar ser rechazados por causa de su nombre. Quienes siguen a Cristo no pueden volver atrás, porque no sería de su agrado. Seguir a Cristo, hermano, no es fácil, pero es más difícil estar sin Él. El apóstol Pedro expresó: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aparentemente, Jesús dormía. Recordemos que el apóstol Pablo comentó a los filipenses y le dijo que Jesucristo, aún siendo Dios, no consideró como cosa que aferrarse, sino que se despojó
de sí mismo para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. En su humanidad, en su condición de hombre, Jesús pudo sentir el hambre, Jesús pudo sentir la sed, Jesús pudo sentir el dolor, pudo sentir el cansancio, pudo sentir la fatiga. Y Él estaba cansado después de tantas cosas que Él había hecho en el transcurso del día, después de haber predicado, después de haber sanado enfermos, después de haber hecho milagros, después de haber alimentado a las multitudes, después de todas estas cosas. Cuando llegó la noche, tomó la almohada más cercana y recostó su cabeza para dormir. El Señor en su humanidad estaba cansado y buscó un lugar para recostar su cabeza. Mientras allá afuera empezaba a formarse una gran tempestad. Hay quienes dicen que el Señor lo que estaba haciendo también era probar la fe de sus discípulos. Él quería saber hasta dónde eran capaces de soportar esto. Jesús sabía que se iba a levantar esta tempestad, que iba a azotar la barca, claro que lo sabía, pero Él decidió probar a sus discípulos. El salmista David dice en el Salmo 121, 1:4, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá aquel que guarda a Israel. Hermanos, aunque Jesús aparentemente dormía, su corazón velaba. Jesús dormía, pero su corazón estaba atento a lo que vendría. Hermano, cada vez que nosotros sintamos que estamos pasando por la tormenta, cada vez que nosotros no solamente sintamos, sino que estemos pasando por la tormenta, no olvidemos dos cosas. No olvidemos que Jesús dijo, pasemos al otro lado. No olvidemos también, hermano, que Jesús está ahí. Tal vez no lo puedo sentir en ese momento. Tal vez la tempestad es tan fuerte que estoy poniendo mi mirada en la tempestad y no estoy poniendo mi mirada en Jesús que va conmigo en la barca. Por eso también pasemos al otro lado. Son palabras que manifiestan el cuidado que Dios tiene de nosotros. Marcos 4:38, hablando de este pasaje también, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El viaje fue interrumpido, decíamos, por una repentina y gran tormenta, lo que era común en el lago porque estaba rodeado por montañas y fuertes vientos entraban por esas rendijas de las montañas y hacían que el lago se moviera para todas partes. Una tormenta por la tarde especialmente era peligrosa porque estaba a punto de anochecer y era más difícil poder dirigir el barco a zona segura. Así que en este momento ellos estaban atemorizados. Existen tres tipos de cristianos o existen tres tipos de creyentes. Primero están los que ya salieron de la tormenta. También están los que se encuentran en medio de la tormenta. Pero también están aquellos que están a punto de entrar en la tormenta. Si hay algo que tenemos que aprender, hermano, y que no importa el tipo de cristianos que seamos, de estos tres, sino que tarde o temprano tendremos una tormenta. Hay quienes dicen, gloria a Dios, hermano, porque fíjese, la semana pasada me vino una tormenta, me vino una tempestad, pero gloria a Dios porque ya salí. Pero también hay hermanos que me llaman y dicen, hermano, ¿qué hago? Mire que me está dando esto y me está pasando aquello, me está pasando lo otro y ya no sé qué hacer. Ya le dije a tal hermano, ya le dije a él, pero no sé qué hacer. Están en medio de la tormenta. Pero tal vez hay quienes digan, bueno, qué bueno que el hermano ya salió, vamos a orar por el que ya está, pero tal vez tú todavía no entras a la tormenta, pero déjame decirte que vas a entrar en la tormenta. Dice la palabra que vendrán fuertes vientos, golpearán ciertas casas, pero la diferencia será aquel que edifique su casa sobre la roca y aquel que edifique su casa sobre la arena.
Aquel que edifica su casa sobre la arena dice que vendrá el viento y le golpeará y derribará su casa, porque está edificada sobre la arena. Pero también vendrá fuertes vientos y golpeará la casa, aquel que está edificado sobre la roca, pero la casa permanecerá, porque está edificado sobre la roca. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué se parecen? Las dos casas son golpeadas. Las dos casas vienen fuertes vientos. O sea, que tarde o temprano vamos a tener tormentas. Pero asegúrate en dónde está edificada tu casa. Asegúrate en dónde tienes plantados tus pies. Si están plantados en la arena o están plantados en la roca firme que es Jesucristo. Alguien dijo, una tormenta con Cristo es mucho mejor que una calma sin Él. ¿Qué reacciones tenemos, hermanos, en medio de las tormentas? Cada uno tenemos reacciones distintas en medio de las tempestades. Hay quienes ante la impotencia solo lloran al no poder hacer nada. Otros terminan frustrados ante el abatimiento de la tormenta. Pero algunos, ante la frustración y la impotencia, comienzan a decir toda clase de vituperios al Señor. Los discípulos, presas del temor, presos del miedo, empezaron a vituperar al maestro porque le despertaron y dijeron, maestro, ¿qué no te importamos? Maestro, ¿no te importa lo que nos está pasando? Maestro, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? Imagínense la manera en que estos discípulos reaccionaron diciendo, ¿acaso, maestro, no te importan nuestras vidas? ¿Cuántas veces de nosotros a veces caemos en esta misma situación? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos caído en esta misma actitud? A veces somos golpeados por la tormenta, a veces somos llevados de un lado a otro por estas tempestades, y en vez de levantar nuestros ojos al Señor y decir, Señor, yo confío en ti, empezamos a decirle, Señor, pues ¿qué no te importa lo que me está pasando? Señor, ¿qué acaso no dices que me amas? ¿Por qué me está pasando esto? Y empezamos a vituperar al Señor, empezamos a decirle tantas cosas al Señor, pero ¿sabe? El Señor siempre ha estado ahí. Siempre estará ahí. No importa la reacción que tenemos, nosotros debemos confiar en el Señor. Los espantados discípulos le despertaron con un grito de reproche, aun cuando el propio Jesús les había asegurado que pasarían al otro lado. Aun cuando el propio Jesús estaba con ellos, navegando en las mismas circunstancias. Sin duda, el apóstol Pedro aprendió bien la lección, porque más tarde en su primer carta escribe y aconseja, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora que soy grande, puedo darme cuenta que Jesús siempre tuvo cuidado de nosotros. Por eso ahora yo aconsejo, echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Echen todas sus cargas sobre Él. Echen todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. A través de la palabra de Dios encontramos el inmenso cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él tiene pensamientos favorables para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermanos, el Señor tiene propósitos que nos ayudarán para bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida bien de las aves. Él cuida de las flores del campo que nacen y se marchitan. Más cuidado tiene Él de cada uno de nosotros. Marcos 6:30 al 33 dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hay hoy y están mañana y se echan al fuego, tenga por seguro que cuidará de ustedes. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos,
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso también pasemos al otro lado. Son palabras que demuestran su poder. Versículo 24 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, que perecemos. Despertándole él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Jesús no solo calma una tempestad, sino calma dos tempestades. La primera tempestad que Jesús calma es la tempestad del mar. La segunda tempestad es la que había en el corazón de sus discípulos. Jesús, así como calma las tempestades que vienen en nuestra vida, también trae paz a nuestro corazón. Trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así como Jesús tiene poder, hermano, para ayudarnos en nuestras pruebas y luchas, así también tiene el poder para darnos descanso, para darnos confianza, para darnos reposo, para que nuestros corazones, hermano, estén en paz con Dios. Habiendo demostrado su poder al sanar enfermos, habiendo demostrado su poder al multiplicar los panes y los peces para dar de comer a multitudes, ahora demuestra su poder ante la naturaleza, porque Él la hizo parar. El salmista consideraba que las manifestaciones supremas del poder de Dios era calmar el mar embravecido. El Salmo 89, 8 y 9 dice: Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres completamente fiel, gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por las tormentas. El poder que emana del Señor, hermanos, es tal que con solo un par de palabras la creación oyó la voz de su Creador y la obedeció. Esto nos demuestra que para Dios no hay nada imposible. Jesús le dijo a aquella Marta desesperada, angustiada y dolida del corazón al ver que su hermano había muerto, le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Con solo su palabra Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Con una sola palabra, hermanos, Jesús sanó al siervo de un centurión. Cuando el centurión le dijo: tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y dijo Jesús: ni en todo Israel he visto tal fe como esta. Y le dijo al centurión: ve, será hecho como tú dices. Y en ese mismo momento dice que el siervo fue sanado. Con una sola palabra, hermanos, el salmista David dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron las estrellas. Con una sola palabra el Señor creó el universo. El Señor con una sola palabra dio vida a lo que hoy conocemos. El escritor de los Hebreos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Con solo una palabra, hermanos, el Señor traerá bonanza a nuestros corazones. Con solo una palabra, el Señor calmará nuestros corazones angustiados y afligidos. No importa la tormenta que estemos pasando, lo importante es que el Señor tiene poder para hacer que la tormenta se transforme en gran bonanza. No le digas a Dios qué grande es tu problema. Dile a tu problema qué grande es tu Dios. El Señor tiene poder para cambiar el lamento en baile. Él tiene poder para cambiar la tristeza en gozo. Él tiene poder, hermano, para cambiar el luto en alegría. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Hermano, el Señor tiene poder para hacer esto, pero no solamente eso, sino tiene cuidado de nosotros. Y no solamente eso, sino que Él ha dicho su palabra en la cual debemos confiar. Pasemos al otro lado. Por eso, último, pasemos al otro lado. Son palabras que nos hacen ver nuestra falta de fe. Dice el versículo 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Jesús reprende a sus discípulos su falta de fe. Los discípulos estaban llenos de temor. Y Jesús le dice, ¿dónde está su fe? Habían dos motivos para no tener miedo. Uno era que el Señor de los cielos, el Creador del universo, estaba en esa barca. Y por más que fuese la impetud, por más que los vientos pegaran esa barca, o por más que vieras agua dentro de la barca, esa barca no se iba a hundir, porque Jesús iba ahí. Pero también, otro motivo para no tener miedo era que la palabra de Jesús debió de haberles dado seguridad. Pasemos al otro lado. Como creyentes, en ocasiones perdemos la fe cuando nuestra mirada está puesta en la tormenta, en vez de tenerla puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Perdemos la fe, hermanos, cuando ponemos la mirada en las cosas terrenales, en vez de poner la mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Perdemos la fe cuando caminamos por vista, en vez de caminar como viendo al invisible. El creyente que siente miedo cuando pasa por la aflicción, cuando pasa por las tormentas en su vida, es un creyente que tiene una fe débil. No que no tenga fe, sino que su fe es débil. Por eso también en otro pasaje los discípulos le dicen, Señor, aumenta nuestra fe. Porque ellos se habían dado cuenta que su fe era pequeña. Por tanto, el Señor, hermano, nos anima a no tener miedo, sino a confiar en Él. La expresión no teman o no tengan miedo aparece 365 veces en toda la palabra de Dios. 365 veces el Señor nos dice, no temas, no tengas miedo, confía. Hay un no temas de Dios por cada miedo que tú tengas en el transcurso de un año. Por eso, hermano, no debemos flaquear en nuestra fe. Debemos de seguir creyendo ante esta gran manifestación de su poder. Dice que los discípulos estaban maravillados. Ellos estaban sorprendidos porque no se habían dado cuenta realmente quién estaba con ellos. Hermano, que eso no nos pase a nosotros. Que no nos pase el no darnos cuenta que Jesús camina a nuestro lado. Que no nos pase el no darnos cuenta de que en medio de la tormenta Jesús está a nuestro lado. Hay una poesía, Las pisadas del maestro, creo que se titula. Y luego habla que dice, cuando todo iba bien, dice, veía yo 2 pisadas en la arena. Pero cuando empezó la tempestad, cuando empezó la tormenta, cuando empezaron las aflicciones, solamente vi un par de huellas. ¿Dónde estabas tú, Jesús, cuando la tormenta vino a mi vida? Y entonces el Señor responde, dice, cuando todo iba bien, veías 2 pisadas, la tuya y la mía. Pero cuando venía la aflicción en la tormenta, no te equivoques, las pisadas no eran tuyas, sino eran las mías, porque tú ibas en mis brazos para tomar descanso. Hermano, no nos olvidemos de que Dios está con nosotros. No olvidemos que ahí, aun cuando pareciese que Jesús duerme, su corazón está velando por nosotros y está atento a nosotros. Por nada en el mundo, hermano, ignoremos su poder. Por nada en el mundo ignoremos sus cuidados. Por nada en el mundo ignoremos el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque aún en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, Jesús nos alienta y nos dice, no te preocupes, vamos a pasar al otro lado. No te preocupes, un día estaremos del otro lado.
Y cuando estemos del otro lado, nos reiremos de esta tormenta. Hermanos, las tormentas que vienen a nuestra vida tienen un solo propósito. Y ese propósito es que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos en el Señor. Cuando vienen las dificultades a nuestra vida, es cuando más dependemos de Él. Cuando vienen los problemas a nuestra vida, es cuando más oramos a Él. Cuando viene la tempestad a nuestros corazones, es cuando más debemos aferrarnos a Él, porque esto nos hará crecer. Esto hará que maduremos para seguir caminando a la siguiente tormenta y en la que viene, porque esto nos llevará de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victorias tras victorias, porque Dios lo ha prometido y Él lo cumplirá. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él, antes de entrar a la tempestad, nos dijo, vamos a cruzar y estaremos del otro lado, entonces aférrate a la mano de Dios, porque tú y yo estaremos del otro lado.